demás que forman parte de la línea devocional. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, estamos transmitiendo desde Saranagati, ya estamos en grabación. Estamos aquí en la presencia de los miembros de ISKCON, devotos iniciados y algunos invitados y algunos bhaktas que ya forman parte del grupo. Así que le doy la bienvenida. Gracias a todos por estar presentes. En el día de hoy continuamos con el capítulo 15. Acuérdense de aquel árbol baniano y cómo se corta con la devoción. Ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias de vivir en el mundo material. Y vamos a ver en el texto de hoy cómo realmente avanzamos todavía un poco más en nuestra vida espiritual. Y dice así. Ukramantan stitam vapi bunjanam bagunan vitan bimudana pujanti pajanti janya yagya kakshusha. Dice, Ukramantan, dejando el cuerpo, stitan, situado en el cuerpo, va api, ya sea, bujanam, disfrutador, va o gunarvitam, bajo el hechizo de la modernidad de la naturaleza material, bimuda, personas necias, nunca, anupayanti, pueden ver, payanti, pueden ver, yagyakakshusha, aquellos que tienen los ojos del conocimiento. Traducción por Bhakta Victorio. Los necios no pueden entender cómo una entidad viviente puede abandonar su cuerpo, ni pueden entender de qué clase de cuerpo disfruta bajo el hechizo de las modalidades de la... La palabra yoginar es significativa en relación con esto. En la actualidad hay muchos supuestos yogis y hay muchas presuntas asociaciones de yogis, pero ellos están hechos ciegos en lo que se refiere a la autorrealización. Ellos simplemente están adictos a algún tipo de ejercicio gimnástico y se satisfacen con el cuerpo esté sano y bien formado. Ellos no tienen ninguna información. A ellos se lo llaman Yatanto Pi Manaj. Aunque ellos se están forzando en seguir un supuesto sistema de yoga, no están autorrealizados. Esta clase de gente no puede entender el proceso de transmigración del alma. Solo aquellos que verdaderamente están en la senda del sistema yoga y que han llegado a comprender a cabalidad el ser, el mundo y al Señor Supremo. En otras palabras, los Bhakti Yogis. Aquellos que se dedican al servicio devocional puro, con conciencia de Krishna, solo ellos pueden entender cómo ocurren las cosas. Significado por Srila Prabhupada. Ya es la Prabhupada. Bien. Hay dos palabras interesantes aquí. Una es akritatmano, que se refiere a aquellos que no tienen autorización, y acepta saha, dice, con la mente sin desarrollo. Son dos aspectos diferentes, en el sentido de que una cosa es la propensión al desarrollo, la mente en desarrollo, una mente que se está educando, está proponiendo un estudio deliberado de la filosofía para comprender de qué se trata el mundo espiritual y de qué se trata el mundo material. ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Y a dónde vas? Son las tres preguntas primordiales del genuino estudiante del Bhagavad Gita. Entonces, la mente en desarrollo tiene que llevarnos hacia la realización. No hacemos nada con embotellarnos todos los versos y repetirlos y como papagayos si no tenemos una realización de lo que estamos hablando, porque entonces la fuerza de los mantras que leemos y del conocimiento que estamos transmitiendo no se manifiesta en la otra entidad viviente que la está escuchando, porque ni siquiera sale de ti. No se revela el conocimiento de aquellos que no están genuinamente tratando de hacer un esfuerzo. Por eso nosotros vemos que cualquier esfuerzo que hacemos como que se multiplica. Comenzamos viniendo una sola vez y ya cuántos capítulos tenemos aquí. Ya estamos leyendo, incluso sintiendo un sentido de identidad de grupo, de que tenemos ya un año. El 21 de agosto comencé yo aquí, ¿verdad, madre? La carta que te mandé fue el 21 de agosto. O sea que ya dentro de 10 días cumplimos un año dando ininterrumpidamente
¿Eh? Claro, porque fue el tiempo que abandonaba el cuerpo de mi padre y yo esperé que pasaran todos esos días para reintegrarme. ¿Eh? El 2 de julio él abandona el cuerpo y yo me uno el 21 de agosto. Entonces fíjense cómo el tiempo pasa. ¿Eh? De manera que si no hacemos nada, el tiempo va a pasar de todas formas. Así que las cosas se valoran por su resultado final. Si insistimos en hacer algo, la respuesta va a ser algo. Pero si insistimos en hacer nada, la respuesta será nada. Igual sucede con la yiva, que nosotros podemos observar. Conocemos personas que están en modalidad de ignorancia, ¿sí o no, Raúl? Personas que tú dices, ¿cómo le predico? ¿Cómo entenderán lo que significa el mundo material, lo que significa el mundo espiritual y los propósitos? ¿Cómo yo puedo entrar? Sin embargo, por la misericordia, decía la Prabhupada, muchas personas que no solamente estaban en ignorancia, estaban en alucinación, porque estaban consumiendo drogas, en un mundo herido por la guerra y decepcionado una juventud. Entonces hubo una corriente de espiritualidad genuina en las personas deseosas de la paz. Y Prabhupada llega en el momento preciso para decirle que realmente la paz llega cuando llega la renunciación. Cuando nos planteamos en el nivel de la renunciación, entonces sí comienza la verdadera sabiduría. Cuando nosotros vemos lo que es el concepto de Saranagati, que debemos evaluar conscientemente qué cosas son beneficiosas y cuáles no, para tener una entrega a Cristo y entonces practicar lo que es la humildad. Y esa humildad nos lleva al refugio absoluto en Krishna, a la dependencia absoluta de su protección. Y entonces ya dejamos de actuar como si nosotros fuéramos los controladores. A partir de ese momento entonces comenzamos a actuar como personas que estamos empoderadas de una sabiduría y dependencia de Dios. Y ya no nos identificamos con el resultado. Sanjasi nimita matram, conviértete en un instrumento, como una flecha que va hacia su propósito. Y el maestro de arquería de Sahadeva, Nakula y Ayagriva y Arjuna, pues cuando tocó Arjuna, ¿ves el árbol? No. ¿Ves el ave? No. ¿Ves el ojo? Sí. Dispara. Estaba claro el propósito hacia donde iba su flecha. Cuando nosotros estamos claros cuál es el propósito que hacemos, qué buscamos aquí, con qué genuinidad yo voy a tratar de hacer mi deber como devoto para tener un sentido de pertenencia a la misión de Srila Prabhupada, que tiene de por sí un sentido de autoridad, porque ya vimos cómo el conocimiento viene desde Krishna Bhagavan, que genera a Karnakasayi Vishnu, y cómo surge Garbhodakasayi Vishnu, y cómo Shirodakasayi Vishnu, el Paramatma, aparece Garbhodakasayi Vishnu en cada átomo y en cada entidad viviente aparece Paramatma. Ese Paramatma no es un juez inquisidor, es sencillamente un observador. Y si tú tienes tendencia a la vida material y al disfrute, Paramatma te da lo que tú quieres. Y si tú quieres vida espiritual, Paramatma te da lo que tú deseas. Solamente tú necesitas decirle que tú quieres un poco de vida espiritual y él te va a complacer. Fíjense cómo viene la cosa. Entonces Brahma produce a los Manus y a los Prayapati. Y los Manus se encargan de generar entidades vivientes, pero los Prayapati de transmitirle la sabiduría que necesitan tener. Y entonces vienen los Prachetas. Los Prachetas son sabios que se encargan de transmitir la sabiduría un poco más bajo a los Rishis y a los grandes sabios. Y los sabios como Narada Muni, Sukadeva Goswami, a la sucesión discipular hasta que llega así la Prabhupada. Y aquí está la información, yo repitiéndola como un papagayo. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Hay un video de Srila Prabhupada que dice: muchas gracias a todos por estar presentes. Yo no tengo muchas cualidades, solamente he hecho repetir lo que aprendí de mis maestros espirituales. Debe haber ese gesto de humildad en nosotros, de entender y hacer entender a los demás que el conocimiento que estamos impartiendo no es más que una repetición de lo que hemos aprendido de la sucesión discipular y de los shastras escritos y de la traducción hecha por Srila Prabhupada. Eso se llama integridad académica. El sentido de autoridad te lo da el Parampara. El conocimiento te lo da Brahma, te lo da Krishna directamente por su misericordia. Y la realización, ¿quién te la da? Tienes que procurarla. Tienes que hacer un ejercicio de cuál es mi honestidad. ¿Qué hago aquí? ¿En qué momento yo estoy
entregándome a Krishna. Hay procesos, sabemos los 9 procesos, los 4 principios regulativos, 64 actividades como devotos que podemos hacer. Y todo eso lo que es un entretenimiento en lo que el tiempo pasa porque la muerte viene. En cualquier momento. Padam padam yavi padam natesha. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que estar preparados para que si la muerte llega, no nos encuentre alcoholizados. Que si la muerte llega, nos encuentre por lo menos siendo fieles, la pureza. Y que no matamos, por eso somos misericordia. Y en la medida de lo posible, ir realizando esa cosa hasta que nos planteemos en la veracidad, en satya. ¿Eh? ¿Y qué pasa? Que los prashetas y los manus tienen una característica. Ellos no vienen al mundo material por orden de Brahma. Ve y crea y gratifica tu sentido. No. Yo estoy aquí para cumplir con la instrucción que tengo que tener y tan pronto la logre, me retiro. Fayabumba Manu. Una vez cumplió su misión, se retiró. Kardama Manu. Una vez cumplió con Devahuti, se retiró. ¿Y qué pasó? Que dentro de ese linaje apareció Kapiladeva. Y como vimos, la madre le dijo, ¿cómo hacer que tú eres Garbhodakasayi Vishnu, y Kshirodakasayi Vishnu, y eres Brahma? ¿Cómo es posible que tú nazcas y que yo sea tu madre? Y él entonces le predica el Bhakti Yoga y la deja instalada en el Bhakti Yoga. Claro, ella era una devota. Y aunque ella vivía en un gran palacio que los muebles eran de marfil y el piso de mármol, era porque su esposo, al cumplir con su deber, había hecho tanto sacrificio que él podía empoderarse y aparecer y materializar un castillo solamente para su esposa, que había sido tan austera, premiarla. Pero ella, que era una devota, no se identificó con toda esa riqueza que le dio. Ella siguió el camino del Bhakti, al punto tal de que veían su cuerpo se iba deteriorando y comiendo poco, y era por la renunciación que tenía. Entonces, tanto los prashetas como los prayapati, manu y los devotos, una vez cumplen con su vida material, con la vida matrimonial, hacen el voto de vanaprastha y luego hacen el voto de sannyasi. Porque después que cumplimos con la etapa reproductiva y que nuestra misión de prédica alcanzó a nuestros hijos se empoderaron de esa sabiduría, quiere decir que hemos logrado cumplir la misión misma que tienen Manu y los prayapati al empoderarnos de la filosofía de conciencia de Cristo. Parecería un gran viaje, muy complicado. El día de hoy tenía para ustedes algo que era un panchatatua con una foto de Nisringa y de Tulasi para que comiencen la adoración en su casa. Una casa donde no está Krishna quiere decir que hay un impersonalismo ahí. Tenemos que tener una relación personal con Krishna para ofrecerle nuestros alimentos y tener nuestro momento de oración donde nos empoderamos de esa realización. 15, 20 minutos, 30 minutos, la yapa, hacer un dupati con lo que pueden empezar. Si quieren ofrecer una flor, la ofrecen. Si quieren comprar un plato para Krishna, para antes de comerse su alimento, llevarlo al altar y ofrecerlo con un incienso, tocar la campana y decirle a Krishna, disfruta. Él hizo el arroz y la habichuela. Él no necesita ese plato. ¿Qué necesita él? ¿Por qué tenemos que ofrecerle los alimentos? ¿Por qué? Porque él necesita ver nuestra devoción. Entonces es una forma de nosotros amablemente decirle, yo sé que tú eres el dueño de todo y has creado todo, pero yo te digo, esto es lo mejor que he hecho para ti y quiero disfrutarlo después de que tú lo disfrutes. Y eso se llama Mahaprasadam. Mahaprasadam Bhagavat Prasadam es lo que hizo Srila Prabhupada cuando leemos estos libros. La misericordia más grande que tú puedes hacer por otra entidad viviente no es alimentarla, es instruirla, para que tenga un instrumento de independencia psicológica y filosófica frente a las inclemencias y las vicisitudes de la vida. Y entonces la persona se va a sentir empoderada de la misericordia de Dios, del refugio en Dios y su dependencia. Ya no está solo. Y te digo algo, nunca lo hemos estado. Paramatma viene con nosotros desde el principio de los tiempos, de cuando estábamos todavía en el cielo, Dios estaba en nuestro corazón. Y nunca va a dejar de estar.
Lo que tenemos que poner en contacto con Paramatma para que de una vez por todas nuestra vida tenga un cambio. Y que ese cambio nos ayude con la misericordia de Dios a ser personas diferentes. La gente no va a creer en ti. La gente va a creer en ti en la medida que vean tu transformación y vean los resultados. No se supone que a ti te gratifique que los demás valoren tus resultados. Quien tiene que ver el resultado en el interior de tu corazón es Cristo. Así que sencillamente vas a actuar como un devoto que camina hacia la realización. No nos vamos a quedar sin autorrealización. La mente siempre va a estar en desarrollo mientras estemos en contacto con la parte espiritual de nuestra vida. Por eso el Mahamantra tiene algo especial. Pone en contacto nuestra energía con la energía superior de Cristo. Y por lo tanto se vuelve una condición compatible para la entidad viviente. Y por eso manifestamos alegría cantando Hare Krishna. Contrario a eso está el mundo material, donde tú puedes tener felicidades temporales, pero nunca tiene verdaderas realizaciones, porque todo cambia. Todo va de un grado al otro y parece que no terminamos nunca. Entonces, ya yo creo que hemos visto cómo es la vida material. Y los mismos resultados siempre todo termina perdiéndose. Casa, carro, mujer, hijos, trabajo, y todos se van. También los devotos nos vamos. Pero tenemos la idea de que no vamos a volver a este mundo. Entonces, ¿qué dice el artículo? Que esas personas saben a dónde van. ¿Sí o no? ¿Cómo decía? ¿Qué tú recuerdas? Decía que esas personas que están autorrealizadas tienen la idea clara de a dónde va. Mientras que el que está en la modalidad de la pasión o la ignorancia no tiene idea de dónde va. ¿Y será suficiente que seamos buenos y bondadosos para ir al mundo espiritual? ¿Qué vimos nosotros en el capítulo 13? Que tenemos que trascender las tres modalidades. No es suficiente ser bueno. Bueno es el deber tuyo. Siéntese, muchas gracias por ser bueno. Para tú entrar a mi casa tienes que ser mi amigo. ¿Sí o no? Para entrar a la casa de Krishna tenemos que realizar una amistad con Dios. Se puede amar a Krishna de diferentes formas. Como cónyuge, como amigo, como hermano, como hijo. ¿Sí o no? Y podemos ver a Krishna incluso en su nombre. Así que si podemos ver esta última encarnación, el Sankirtan Yaya, ya tenemos una forma de relacionarnos con Krishna, sin tener incluso mucha cualificación. Even a dog can take part in this. Hasta un perro puede tomar parte en el canto del Mahamantra. Eso es misericordia. No que sea selectivo para la gente de Naco o de Petionville, sino que sea la misericordia para todos. Entonces, en el sistema de Varnasaran Dharma, el señor Chaitanya hizo esa revolución de que incluso los Pari y los Sudras pueden cantar Hare Krishna y encontrar la liberación manteniéndose en su propio Dharma. El verdadero Dharma, la entidad viviente, Sanatan Dharma, es el servicio a Dios. Entonces tomemos ventaja de que ya acabamos de aprender eso. Y entonces tomemos una determinación para que nuestra vida cambie. Hagan sadhusanga, vengan los jueves. Busquemos la manera de que vengamos con una fruta para ponérsela en la canasta al Señor. Y eso va a ser la ofrenda de mañana en la mañana. Ya tus manos van a estar en la ofrenda del Señor. Y si podemos tener en nuestra casa un altar, es como si estuviéramos en contacto, estamos en comunicación constantemente. Ahí tenemos la compilado ya el verso 10 y el 11. No incluye el 12 porque tiene otros aspectos, un giro. Pero con este ya nosotros hemos visto que en el 1, 2 y el 3 se hablaba del árbol baniano. Y después del árbol espiritual, donde Krishna era la raíz. En el árbol baniano nuestros deseos eran la raíz. Las hojas eran los Vedas. Pero realmente Karanakasayi Vishnu es el árbol en sí. Shirodakasayi Vishnu, la rama. Y el fruto maduro es el amor por Krishna. Pero el sabor de ese fruto es Krishna mismo. Tenemos que sembrar esa semilla de ese árbol, que es nuestra vida espiritual, porque Él su fruto lo va a dar en el cielo. ¿Tienen alguna pregunta? Nos pasemos el micrófono. Muchas gracias nuevamente, Mukunda Vaidya, por su magnífica ponencia del Bhagavad Gita. Prabhu, la traducción y parte y algunos puntos en el significado hablaba sobre la importancia
del conocimiento. La puerta de entrada a Krishna, al mundo espiritual, es el conocimiento, no es otra cosa. No, es la misericordia de Cristo. Hare Krishna. Es la misericordia. Tú puedes ser humilde, tú puedes ser pobre, tú puedes ser rico, lo que sea. Es la misericordia de Cristo. Ahora yo te digo, ¿cómo sabemos que Krishna está contento con lo que hacemos? Te pregunto. ¿Cómo tú sabes si Krishna está satisfecho con lo que tú estás haciendo? Que ya tu guru te dijo lo que tú debes hacer y que tu guru esté satisfecho con eso. Eso es una forma. En el prema, tú lo que pretendes es la felicidad de Krishna. En el mundo material tú dices, Krishna, qué bien me siento adorándote. En el mundo espiritual tú dices, Krishna, dime si te estoy dando un buen servicio. Son dos conceptos diferentes. Cuando tú manifiestas baba, como hizo Radharani, ella detestó porque las lágrimas no le permitían ver a Krishna. Así que secó sus lágrimas. Y el que lo abanicaba, que era su auriga, se dio cuenta que no se está emocionando por abanicarlo y tuvo que parar esa emoción. Quiere decir que nuestra relación con Krishna no está hecha para sentir. El sentir es una consecuencia de lo que estamos haciendo. La verdadera motivación de lo que estamos haciendo es el servicio. No para gratificarnos, sino para servirle a Krishna. Entonces, por encima de baba, está Seva. Ese es el último de los secretos. Entonces podemos ver todas las manifestaciones de baba que pueden existir. Incluso el señor Chaitanya, cuando entraba a la habitación, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre de la habitación, que era baba, el amor puro por Krishna. Y solamente se apaciguaba cuando le leían los pasatiempos de Krishna. Sukadeva Goswami ahí le secretaba, no, tranquilo, mire, el Señor viene y la luna, su cara es como la luna, y ahí él se tranquilizaba. ¿Qué es un yogi? ¿Qué importancia tiene y cuándo es genuino? Bien, en la escalera del yoga tú puedes tener diferentes tipos de yoga, pero la última de la escalera es el bhakti. Porque cuando tú haces la asana del sistema Patanjali, esos procesos te ayudan a controlar tu respiración, pero tú lo logras cantando Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Un yogi es aquel que templa su sentido y sus emociones, porque no es la mente que controla su cuerpo y su sentido, sino su alma. Es aquel que entendió que el alma es el verdadero conductor del carruaje, no el caballo y no el auriga. Entonces, el yogi es aquella persona que tiene esa característica que dice en el capítulo 13, del 8 al 12, y que en el Srimad Bhagavatam 29, en el canto 1, también lo dice. La humildad, el autocontrol. ¿Recuerda eso? La tolerancia. ¿Recuerdan ese capítulo? La tolerancia, humildad. Todas esas cualidades que hacen que uno... Sin embargo, cuando tú buscas los hijos de Manu Swayambhuvana, él tiene... Hay 13 hijas que él tiene. 16, perdón. Y las 16 tienen diferentes cualidades, que son las que debe desarrollar un devoto para sentirse que está llevando vida espiritual genuina. Pero ¿qué pasa? Que hay 3 de ellas. Una es Swaha, otra es Swada y la otra es Sati. ¿Por qué? Porque Swaha no es una palabra que tú dices, Swaha, Pavitra, Pavitroa. No, es una persona que toma el sacrificio que va hacia el fuego y lo lleva a los dioses. Pero en el Swada es para los antepasados, entonces a Pitri. Esa ofrenda llega a Pitri, a los antepasados. Pero cuando tú lo ofreces a Sati, tú lo estás ofreciendo a la sabiduría. ¿Y quién es el Raja Vidya, el rey de la sabiduría? Es Krishna. Pero Vishnu, su nombre es Yagya. Entonces ellas 3 se encargan no de la cualidad del devoto, sino de la manifestación inconmensurable de cómo los devotos se ponen en contacto con el mundo espiritual, a través del fuego, o a través del agua, o a través de los aromas. Por eso dice que los devotos
cuando hablan de Krishna, fluyen como si fueran las aguas del Gange que van buscando el océano, porque el amor por Krishna se transporta como una velocidad que va como el aroma va en el aire de las flores hacia la persona que lo ama. Así que vamos a dejar que fluya nuestro amor por Krishna y lleven su vida espiritual de manera natural. No forcen los procesos de manera intelectual. La intelectualidad y la sabiduría aquí no van a funcionar. Lo que tenemos es que cantar Hare Krishna con un sentimiento amoroso. El mismo sentimiento amoroso que los trajo hoy aquí. Que queremos la misericordia de Krishna. Ya sea prasada, Bhagavad prasada. Eso es la misericordia de los Shastras. Que es lo que hemos experimentado en el día de hoy. 8:05. Ok. Tú hablabas de esa habitación. Eso se llama el Gambira. El Gambira. Es una pequeña habitación sagrada dentro de la casa de Kashi Misra. También se conoce como Radhakanta Mat en Jagannath-puri, Odisha. Sirvió como la habitación residencial en los últimos 12, 18 años de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ahí él era que manifestaba su éxtasis espiritual basado en la separación. ¿Qué significa eso? Que ahí él tomaba el humor de Srimati Radharani. Entonces, por otra parte, ahí era. Y manifestaba entonces el Baba. Él manifestaba el éxtasis espiritual en separación divina de Krishna. Eso significa que él tomaba el humor de Srimati Radharani. Entonces, en el tercer verso del Sishaktaka, donde habla de Trina Apisu Nishenat, sí es necesario la humildad para entrar al mundo espiritual. De hecho, hay acharyas que indican que la humildad es necesaria para entrar al mundo espiritual, por encima del conocimiento. Ahora, el conocimiento es necesario en la etapa preliminar, al principio, porque uno tiene que aprender. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu, él mismo indica ese asunto de la humildad. Porque tú puedes estar totalmente espiritualizado, autorrealizado, pero Krishna, como tú mencionaste, por tu actitud de servicio, que está imbuida de humildad, entre él y Srimati Radharani entonces se ponen de acuerdo y te dan el ticket. Sí, por eso el Saranagati, la última de la palabra es la humildad. Varanam, que es la humildad. Porque el amor por sí es una sumisión, es una humildad de nuestro espíritu frente al ser amado. Y de eso se trata, de cultivar el amor. El conocimiento es para conocer al amado, pero el amor es el sentimiento que tenemos que tener. Ahí el señor Chaitanya estaba en Rosita Bártrica, que es el amor en separatividad. Y nosotros vivimos en separatividad con Krishna. Al menos que tú aprendas a verlo en todas partes y ver todo en él. Y él entonces nunca te olvida a ti, tú nunca lo olvidas a él. Pero tenemos que untar los ojos con amor para poder verlo en todas partes. Y de eso se trata. Gracias, Gaura, por el aporte. Gracias a ti. Una última pregunta. No, decía, hay más preguntas. ¿Hay más preguntas en el grupo de Bhakti Vriksha? Maribel. No creo. Entonces le doy las gracias a todos los que están presentes. Estoy viendo las etapas del Saranagati, de la entrega y de las manifestaciones, de los síntomas del amor estático, de la relación con el Señor. Caigo en la realización que en el sistema Varnashram, ¿verdad? Esas manifestaciones de amor por el Señor, en la etapa de Grihasta, uno cuidando muchachos y trabajando, no se da. Hay que dejarlo de Vanaprata para allá. Pregunta, porque estoy haciendo un clic, porque una gente, mira, tú tienes que ir a trabajar, pero él está imbuido. No. Recuerda que el sistema de Varna y Ashram pueden coexistir perfectamente. Que es incompatible con el conocimiento que conciencia de Krishna tiene, el mundo material, sí. Cuando tú no estás consciente de la vida espiritual, el mundo material es como el ojo de la pluma de un pavo real que no puede ver. Pero cuando nosotros tenemos nuestra vida material conscientes de Krishna, entonces nuestra vida se está espiritualizando. ¿Entiendes? Entonces, tú puedes llevar tu vida familiar, amar a tus seres queridos, sabiendo que son como la espuma del mar. Que lo dice Prabhupada, que tarde o temprano se irán de tu casa.
y después te irás tú, y después se quedan ellos y así. Es como la espuma del mar. Entonces, mientras veamos todo en el contexto temporal de las cosas materiales y veamos todo en el contexto intemporal del mundo espiritual, ambos mundos pueden coexistir, impermanencia e intemporalidad, juntos, porque somos alma eterna en un cuerpo temporal. Quiere decir que de por sí la fórmula está perfecta, porque fue hecha así por Dios. Las yivas quieren disfrutar y ser dioses. Inmediatamente le prepararon el mundo material para ese propósito. Ustedes van a creer que son los dioses y se van a enseñorear del mundo material, pero Paramatma va a estar ahí, por si acaso ustedes se quieren devolver. Paramatma le da el caminito. Incluso le mandaremos a mucha gente como los gurus, los sabios, los prachetas, los manos, los prayapati, para que los instruyan a ver si sirve de algo. Pero el alma es muy necia cuando está corporificada. Y como depende de la modalidad que hemos llevado al mundo, podemos estar en ignorancia, pero pasarla a la pasión. Y después estar en pasión y subirla a la bondad. Y después en la bondad entender la trascendencia. Y eso se llama Bhakti Yoga o conciencia de Cristo. Le doy las gracias a todos por estar presentes. Finalizamos así la lectura del día de hoy del capítulo 15, texto 10. Lo espero de nuevo transmitiendo de ISKCON Santo Domingo todos los jueves a las 7:30 por el canal Esto es Saranagati. No dejen de visitarnos en la calle Enrique número 56 en el Ensanche Lugo. Sila Prabhupada aquí, Robert Permanente. Gracias a todos los online por estar presentes, Claudia, Thompson, Maribel, Paola y todos los demás. Muchas gracias a todos. Hare Krishna. Hare Krishna.